La gran pregunta es, ¿por qué Dios decidió llevarse a un pastor tan joven, recién casado y con todo el ánimo para servirlo? ¿Por qué? ¿Y por qué hay miles de narcotraficantes que ignoran a Dios, que hacen todo lo contrario y ahí están vivitos y coleando, ¿no? Son preguntas que yo ahorita no sé la respuesta. ¿Por qué? Quizás más adelante lo sabremos, o quizás hasta la eternidad lo sabremos. Lo que sí es un hecho, y yo quería hacer esta reflexión, es que la juventud no es ningún seguro de vida, ya sea que tengas 15 años, 26, 27 o 70 o más. Mejor asegúrate de tener al Espíritu Santo en ti, dentro de ti. Ese es el seguro de vida. Si quieres comprar un seguro, a Seguros Monterrey, bueno, cómpraselo, pero este seguro es el bueno, el eterno. Si estás 100% seguro de tu eternidad, entonces este versículo es para ti. Dice ahí, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí tiene vida eterna. No es muy difícil, está en perfecto español, todos lo entendemos, no se necesita saber griego ni teología, está clarísimo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesús sabía conjugar los verbos, no dijo tendrá, dijo tiene. Entonces, si ya crees en Jesús, yo sé que muchos de aquí ya creen, bueno, ya tienes vida eterna, ya está corriendo tu vida eterna. No hay ambigüedades, el cristiano tiene vida eterna. Y también dice acá en este versículo, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la hermana de Lázaro, ¿sí? Le avisó a Jesús, oye Jesús, mi hermano está enfermo, ven por favor. Y Jesucristo, que estaba a un viaje de 2 horas quizás, adrede se esperó 4 días y no fue. Y ya cuando fue, Marta le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yo sé, un conocimiento intelectual. Hay cosas que entendemos y que sabemos, pero que no creemos. Marta sabía esto. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Que es lo que acaba de leer Héctor. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Otra vez está en perfecto español y es cierto. Yo también te preguntaría, ¿crees esto? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que Jesús pagó todos tus pecados en la cruz? ¿Es para ti Jesús un tesoro por el cual gozoso has vendido todo para tenerlo a Él? Si ese es el caso, tienes vida eterna. Ese es el creer del que está hablando Jesús. No es creer, bueno, yo creo que el año que entra las Chivas van a ser campeones. No. No es ese creer. Es una certidumbre, ¿sí? A sus 27 años, Estéfano dejó claro que Jesús era su más preciado tesoro.
Y ya cuando hablamos de muerte o vida eternas, es súper importante estar 100% seguro, sobre todo si es tu vida eterna o tu muerte eterna. Yo creo que no hay cosa más importante que estar seguro de eso. Los cristianos creemos que en la cruz murió un Salvador, no una religión, una persona que era Dios y que murió para salvarnos. Estéfano finalmente ya pasó por esa puerta, su cuerpo murió, pero su espíritu no morirá jamás, como dice el versículo. Por eso los sepelios de los creyentes tienen una mezcla de tristeza y de alegría. Tristeza porque pues sí, lo extrañamos. Alegría porque sabemos que ya está con Jesús, lo cual es muchísimo mejor, como dice Pablo, ya está con Jesús. Yo lo que quisiera y les pido y es mi deseo, que así sean los sepelios de todos los que estamos aquí. Ya sea que estemos velando a alguien o que nos estén velando a nosotros, pero que así sea, que sea una mezcla de tristeza, pero de mucha alegría, sabiendo que el que partió ya está con Dios y está disfrutando plena y eternamente la vida. Eso regálanoslo, que tu vida sea tan clara que si partes nadie tenga duda y todos estemos realmente felices y tristes a la vez. Bueno, en la semana una persona me preguntó, me hizo una pregunta muy buena, si era posible que un creyente quedara sin frutos durante muchos años. Yo no sé a quién se refería esta persona, pero yo sí conozco al menos a 2 personas en esa situación, en donde pues sí dicen que son creyentes, pero no se ven ningunos frutos. Y dices, bueno, pues quién sabe, ¿no? Es justo lo que acabo de decir. Si se llegara a morir, pues quién sabe, en el sepelio todos así con una interrogación en la cara, sin saber realmente dónde está pasando la eternidad. La gente puede ocultar su verdadera condición dentro de una iglesia. Jesús mismo dijo que la iglesia tendría trigo y cizaña, los dos creciendo uno al lado del otro, y que no podrías notar la diferencia. Dice aquí en Mateo 13 son todas las parábolas, o casi todas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces la cizaña es igualita que el trigo, tú las ves, son idénticas, pero la cizaña no da fruto. Enorme diferencia. Se ve igual, pero no da fruto. Y ese es el meollo del asunto, aparentar, parecer, incluso hasta parecer mejor cristiano que los cristianos. Recuerda que Jacob, ya hablamos de Jacob el otro día, en esos 20 años con Labán, Jacob parecía cristiano, pero gracias a Dios, el mismo Jacob siempre supo que él no era cristiano.
Entonces, en el caso de Jacob no hubo problemas, ¿sí? Si el Espíritu Santo habita en ti, es porque fuiste regenerado, y eso implica que tu naturaleza cambió, tu naturaleza, tu esencia. Y entonces, una vez cambiada la esencia, tu comportamiento también va a cambiar. El Espíritu Santo habita solo en los creyentes. El comportamiento cambia porque la naturaleza ha cambiado, ¿sí? Cualquiera que no tenga el Espíritu Santo no pertenece a Cristo. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, si no tienes al Espíritu Santo, no perteneces a Cristo. Y si tienes al Espíritu Santo, entonces piensas las cosas del Espíritu y andas en el Espíritu. Pero esta frase, andar en el Espíritu, vamos a ir desmenuzándola, porque no es una frase tan sencilla. Si cambia tu comportamiento sin que haya cambiado tu naturaleza, eres un incrédulo pretendiendo ser un cristiano, y eso se llama hipocresía. Pero no puedes ser creyente y actuar continuamente como un incrédulo. Tu naturaleza, tu esencia no te lo permite. Sencillamente no puede ser. Es posible que puedas parecer un cristiano, actuar como cristiano, hablar como cristiano y no ser cristiano. Ya sea que lo sepas, pero quieras engañar a los demás, o que ni tú lo sepas y el engañado seas tú mismo. Es posible, sí es posible estar sinceramente engañado. Pero no es posible que seas realmente un cristiano regenerado y nunca manifiestes una nueva vida. Eso no es posible. Dicho con otras palabras, por sus frutos los conocerás. Entonces examina tus frutos y, por favor, como decía Fox, no te hagas bolas. No confundas los frutos con los medios. Esto debe de quedar muy claro. Los frutos del Espíritu son, todos se lo saben, algunos hasta de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Los medios son leer, orar, congregarse, servir, meditar, memorizar. Esos son los medios. Los fariseos eran personas expertas en los medios. Leer, orar, congregarse, todo eso sí lo hacían a la perfección. Pero reprobados en los frutos. A ver, ¿cómo? Si hacían todo esto, ¿por qué no daban fruto? ¿Qué pasaba, no? Bueno, te voy a dar una pista, una muy buena pista. Si te deleitas en los medios, es muy probable que des frutos verdaderos. Si de veras te estás deleitando en los medios. Si para ti los medios son una pesada obligación, hoy tengo que leer, tengo que orar, tengo que congregarme, ya perdiste la brújula. Y no importa si lees, oras, meditas, sin gozo, aunque lo hagas todo el día, 24/7, no habrá frutos. El gozo sí es la llave que discrimina, que discierne y que nos ayuda a conocer nuestra vida. El gozo es importantísimo. Si haces las cosas sin gozo, muy probablemente no darás fruto, y tarde o temprano el pecado te derrotará. Por eso Dios nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Qué versículos, ¿no? Qué versículo. Concreto, conciso, corto, ya con eso tienes para entretenerte un ratote.
a ver cómo me dice Dios que esté siempre gozoso, que ore sin cesar y que dé gracias en todo. Dios nos motiva a examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Un enorme riesgo para caer en esta triste condición es no congregarse. Ese es un gran riesgo. Tú dirás, bueno, pues a veces voy, a veces no voy, o hay gente que decide ya nunca congregarse, o congregarse pero casi en solitario, vienen, se sientan, se paran y se van, y es cristianos solitarios, sin intimar, sin interactuar con nadie. Suelen ser personas envanecidas por tanto conocimiento, que en su mente están continuamente juzgando. Ninguna iglesia los merece, no le quieren dar cuentas a nadie. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo, créele a Dios, congrégate, sirve, déjate conocer por muchos hermanos que te puedan decir la verdad en amor. Ayer, por ejemplo, la reunión de varones estuvo padrísima. Dijeron muchos lo que ha hecho Dios en su vida, fue muy alentador. Nadie es perfecto, pero sí hubo cosas muy, muy alentadoras, y así planeó Dios que sus hijos crezcamos. El cristiano solitario quizás solo sea solitario, muy probablemente ni siquiera sea cristiano. Muy bien, entonces vamos a retomar nuestro estudio de Romanos, y dice aquí en Romanos 8, 9 al 11, sin embargo, Romanos 8 es cómo vencer al pecado. ¿Habrá una pregunta más importante que esta para un cristiano? Difícilmente hay una más importante. ¿Cómo rayos vencer al pecado? ¿Cómo le hace un cristiano? Entonces, ese es Romanos 8. Si te interesa responder esa pregunta, entonces te interesa Romanos 8, y aquí está Pablo disertando sobre esto. Sin embargo, ustedes no están, en otra versión dice, no viven en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, si se fijan, este pasaje tiene cosas muy, muy notables. En rojo está Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios y Cristo. Lo utiliza como sinónimos. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo. ¿Sí? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, si tienen el Espíritu de Cristo, y si Cristo está en ustedes, lo está utilizando en forma indistinta. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo prácticamente, porque Dios es uno, tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, ahí está la Trinidad, Dios, Cristo y el Espíritu. Eso es muy notable. Y esta es una declaración de un hecho, solo lo está declarando. Ustedes no están o no viven en la carne, sino en el Espíritu. Es una declaración de un hecho, no es una exhortación a los cristianos. Está diciendo lo que es, lo que ocurre, la realidad, un hecho. No están en la carne, sino en el Espíritu. Ahora sí que hazle como quieras.
Ese es, desde el punto de vista de Dios, eso es tu descripción y la mía. Dios me dice, Fernando, no estás en la carne, sino en el espíritu. Por eso el título del estudio, cree que eres como Dios dice que eres, o lo que Dios dice que eres, ¿sí? Entonces, no dice también si alguno no tiene las virtudes de Cristo, humildad, mansedumbre, etcétera. No dice eso. Dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dios no nos llenó de virtudes espirituales, decidió mejor darnos el espíritu de Cristo. Eso no quiere decir que en el cielo vamos a ser clones de Cristo. No, en el cielo vas a ser tú mismo, con tu identidad y tu personalidad, pero con el espíritu de Cristo. Pero vas a ser tú mismo. No vamos a ser clones. Aunque estés intelectualmente convencido de las verdades cristianas, muy influenciado por la teología cristiana, y seas muy moral y muy correcto, si no tienes el espíritu de Cristo, no eres de Él. Así lo definió. Así es tener al espíritu de Cristo. Parafraseando este pasaje diría, es verdad que el cuerpo está muerto y por lo tanto su redención está incompleta. Pero si Cristo está en ustedes, aunque sus cuerpos tienen que pasar por la experiencia de la muerte, su espíritu vive por causa de la justicia de Cristo. Esa sería una paráfrasis bastante aceptable. En pocas palabras, su cuerpo no está libre de la muerte que el pecado introdujo, pero su espíritu ahora tiene vida eterna. Ya la tienes, si tienes al Espíritu de Cristo. Nuestro espíritu ya fue transformado y estamos esperando la transformación del cuerpo. ¿Cuándo llegará eso? Ahí lo dice en el versículo 11, dice que en la resurrección, cuando el Espíritu Santo le dé vida a nuestros cuerpos mortales, vamos a tener un cuerpo resucitado que será obra del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. O sea, sí vamos a tener, este cuerpo resucitado será eterno y perfecto, sin inclinación al pecado. Será un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesús que vieron y tocaron los apóstoles una vez resucitado. No vamos a ser espíritus sin cuerpo para siempre, vamos a tener un cuerpo apto para la gloria eterna. Entonces, sí vamos a tener cuerpo, no sé si sea el mismo, no sé cómo sean las facciones, pero sí nos vamos a distinguir y vamos a saber quién es quién. Dice en 1 Corintios 3:16, está hablando Pablo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿O no saben, dice aquí en el otro versículo, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Si el Espíritu vive en ti, te preocupas por las cosas del Espíritu. Tu cuerpo es su templo y ya no eres tu propio dueño. Fuiste comprado por precio, un precio muy alto, por cierto, la sangre de Cristo. Ya no decides sobre los aspectos de tu vida. Renunciaste a ese derecho. Abdicaste a tu trono. Era tu vida, tu trono, tú eras el rey. Bueno, voluntariamente abdicaste al trono y dejaste que el Espíritu Santo ocupara el trono de tu vida. Quien decide ahora es el Espíritu Santo que mora en ti. De hecho, para eso vive dentro de ti, para dirigir y decidir. Y eso es ser espiritual. Eso es andar en el Espíritu. Dios quiere que andemos en el Espíritu.
sea, no es una palabra ambigua o no es una frase ambigua para, pues, a ver, entiende lo que quieras. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues no sé, pero se oye muy acá. No. Tenemos que aterrizar esto porque si no, no vamos a avanzar y de nada sirve Romanos 9, 10, 11, 12 si no entendemos qué es andar en el Espíritu. Lo que ocurre con el Espíritu Santo es un tanto curioso. Él es la tercera persona de la Trinidad, pero su función principal es alumbrar a Cristo para que lo veas mejor. El Espíritu Santo no se alumbra a sí mismo, alumbra a Cristo. Andar en el Espíritu incluye estar viendo los aspectos de Cristo que el Espíritu te alumbra. Es como ese edificio, imagínense que es Cristo y las luces son el Espíritu Santo. Entonces, si tú vas por ahí y no tienes al Espíritu Santo, pues ves un edificio todo oscuro, no distingues nada. Pero si tienes al Espíritu Santo, te alumbra y entonces ya ves a Cristo mucho más real. Ok. Cuando somos engendrados y 9 meses después nacemos, comenzamos a existir, ¿sí? Todos estuvimos en la panza de nuestra mamá y ahí 9 meses en el vientre, no en la panza. Y después ya nacimos y ya desde ese instante ya nada es lo mismo para nosotros. Y hasta nos dan nuestra nalgada y gritamos y todo, y ya, bienvenido al planeta Tierra. Aquí hay que respirar, hay que comer y hay que hacer muchas cosas, así de que bienvenido. Así también es en el reino espiritual. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a existir en el mundo espiritual y por toda la eternidad nada será igual ya para nosotros. Ser nacido de nuevo es comenzar a existir espiritualmente. El nuevo nacimiento no es algo que añadimos a nuestras vidas, es vida. Comenzamos a vivir. Ser nacido de nuevo no es tener algo que no tenías antes, es convertirte en algo que nunca fuiste. Esto no es un trabalenguas, o sea, hay que entenderlo. Es profundo, pero sí es totalmente verdadero. El nuevo nacimiento no es como un nacimiento, es un nacimiento. Sí, naciste espiritualmente, no existías y de pronto ya existes espiritualmente. Aquí en Juan dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que si no naces espiritualmente, dijo Jesús, no puedes entrar al reino de Dios, o sea, eternamente estarías fuera del reino. Entonces el nuevo nacimiento es un verdadero nacimiento, y en este nacimiento somos engendrados por Dios. Dice aquí también, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, de ahí viene germen, semilla, incluso semen, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces Juan nos dice que la simiente de Dios permanece en los que han nacido de Dios. En otra versión lo dice así, la traducción en lenguaje actual: ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Fíjense, no puede seguir pecando porque su ADN espiritual, su naturaleza, su esencia, no lo permite. No está en esa esencia.
cambió nuestra esencia, nuestra naturaleza, abdicamos a nuestro trono y se lo cedimos al Espíritu Santo. Eso es ser cristiano, tener esta relación espiritual con Dios. En las palabras de Pedro, dice Pedro, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esto, si no lo dijera la Biblia, sería difícil de creer. Dice aquí Pedro, Dios en su gran poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Piadosa es santa, ¿sí? Nos ha concedido todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué palabras? Oye, yo participar de la naturaleza, de la esencia de Dios. Si no lo dijera aquí, yo juraría que esto lo escribió un loco. Es increíble que Dios nos dé este privilegio, participar de la naturaleza de Él. Por esto, tú que eres cristiano, te sientes miserable y triste cuando pecas, porque ya hubo un cambio de naturaleza, ya no eres el mismo. Ahora tu nueva naturaleza, tu esencia es divina, es de Dios, tiene el DNA de Dios y amas la santidad. Por eso cuando pecas, tu esencia se revuelve y te sientes mal. Dice aquí en Romanos 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En griego, en este versículo hace una especie de juego de palabras, que sería algo así: si ustedes no matan al pecado, el pecado los matará a ustedes. Así, si no matas al pecado, el pecado te mata a ti. O sea, esto del pecado no es un juego, te mata. Y cuando habla de matar es eternamente, muerte espiritual es muerte eterna. O tú matas al pecado o el pecado te mata a ti. Precisamente aquí es cuando se te presenta la gran Y. O por el Espíritu haces morir las obras de tu carne, o te endureces y empiezas a aparentar y terminas por convertirte en cizaña. Te sabes versículos, te sabes el lenguaje cristiano, conoces la doctrina, pero no das fruto con gozo. Dice el pasaje, pero si por el Espíritu mortifican las obras de la carne, vivirán eternamente. Entonces, ojo, dice, si por el Espíritu, o sea, si el Espíritu te convence y lo está produciendo en ti, si el Espíritu pone en ti esa inclinación en tus pensamientos y en tus afectos o en tus deleites, esa es la prueba contundente de que el Espíritu está actuando en ti. Si lo hace el Espíritu en ti, lo harás con gozo, prácticamente sin esfuerzo. Como ayer nos compartían varios varones cosas que ha hecho Dios en sus vidas. La carne y el Espíritu son esencialmente opuestos, contrarios. Si esto lo haces no por el Espíritu, sino por tu fuerza de voluntad, por tu moralismo, será muy difícil, muy asfixiante, muy incompleto y
sin gozo. El gozo es determinante. Si no hay gozo es que ya se te perdió la brújula. Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, lo intentó durante 20 años. Se defendió de las tranzas de Labán, pero todo lo hizo siempre en sus fuerzas, en su carne, hasta que se cansó y pidió la ayuda sobrenatural de Dios y clamó a Dios como nunca lo había hecho. No te suelto si no me bendices. Y Dios lo bendijo cuando ya clamamos de esa manera. Una de las obras maravillosas del Espíritu Santo en la vida del creyente es que nos da poder para vencer el pecado. Dicho con otras palabras, si no trabaja el Espíritu Santo en ti, no vas a poder vencer el pecado nunca. Esta es la primera vez en el capítulo 8 que se nos asigna una tarea. Es compartida, pero también se nos asigna. Está en amarillo, hacen morir. O sea, nosotros hacemos morir. O sea, sí tenemos que hacer algo, hacer morir las obras de la carne. Todo lo que había dicho Pablo antes era cosas que hacía Dios. Dios hace esto, Dios hace esto, Dios hace esto, y nosotros pues como que muy cómodos, tirados en la hamaca, ¿no? Bueno, por primera vez Dios nos dice algo que tenemos que hacer. Les voy a poner aquí dos ejemplos muy importantes. Romanos 8, 4 y 5, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu, ¿sí? Entonces el versículo 4 dice que podemos cumplir la ley de Dios, y el versículo 5 dice que vivimos conforme al Espíritu. Son declaraciones de hechos, no son exhortaciones tampoco. Y ahora por primera vez llegamos al punto en que Dios nos ordena hacer algo, como ya les dije, hacer morir las obras hacen morir, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto hace ratito. Entonces, resumiendo, primero el versículo 4, pongan atención, primero, versículo 4. Podemos ser justos. En segundo lugar, versículo 5, seremos justos. Y en tercer lugar, versículo 12, debemos ser justos. A ver, Dios, ¿quién te entiende? Podemos, seremos y debemos ser justos. Las tres afirmaciones las hace Dios. Esta es la extraña realidad del cristiano. Puedes cumplir la ley de Dios, cumplirás la ley de Dios, pero estás obligado a cumplir la ley de Dios. Puedes caminar en el Espíritu, caminarás en el Espíritu, pero debes caminar en el Espíritu. A ver, entonces, ¿qué onda? ¿Cuál de las tres es la buena? Las tres son buenas. Es decir, que todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en ti no es aparte de tu obediencia o separado de tu obediencia. Piper lo resume con tres frases muy sabias, muy interesantes, muy profundas. Son estas: solo Dios salva, pero no sin nuestra fe. Solo Dios santifica, pero no sin nuestra fe y obediencia. Y solo Dios glorifica, pero no sin nuestra fe y perseverancia. En las tres veces es, pero no sin nuestra fe. Estamos llamados a vivir una vida de fe, creerle a Dios.
Ustedes saben la historia de Jericó y las murallas. Bueno, las murallas de Jericó se cayeron, sí, se cayeron. Pero los israelitas se presentaron a la batalla, se uniformaron con su traje de guerra, le dieron 7 vueltas y obedecieron gritando cuando Moisés les dijo que gritaran. Josué, sí es cierto, Josué les dijo que gritaran. O sea, ¿fue un milagro? Sí, pero los israelitas actuaron el milagro, hicieron su parte. ¿Cuál fue su parte? Le creyeron a Dios, le creyeron. Pues Dios algo va a hacer. ¿Qué tiene que ver que yo le dé vueltas con que ganemos la guerra? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? ¿Qué tiene que ver que gritemos con que se caigan las murallas? Pues no, aparentemente no tiene nada que ver, pero si Dios te dice algo, créelo, créelo, sencillamente créele a Dios. En Gálatas 5 vemos una enseñanza paralela a esta, dice aquí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El versículo dice, puesto que vivimos por el Espíritu, y aquí viene el mandamiento, andemos también por el Espíritu. Sí, ahí sí es un mandamiento, andemos por el Espíritu, que es lo mismo que dice Romanos 8. En Romanos 8 es un hecho, dice que andamos en el Espíritu, y en Gálatas 5 es un mandamiento, andemos en el Espíritu. ¿Sí? Es un hecho y es un mandamiento. Otra vez estas dicotomías que a Dios le encantan. Esta es una orden, no es automático. Fíjense bien en este pasaje. En Colosenses dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En amarillo está hechos. Ya moriste, ya resucitaste. Son hechos contundentes, no hay discusión. En verde está lo que Dios quiere que hagamos. Busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿Sí? Entonces, ya estamos, pero sí hay que hacer algo. ¿Y cuál es lo que liga a esto? La fe, creerle a Dios. Ok, Dios, si tú dices eso, no le veo la relación, no entiendo mucho, pero te creo y lo voy a hacer. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que deben obedecerse, como esos que están en verde. Busquen, pongan, consideren. Sí tiene mandamientos. Y todo es con una responsabilidad, la responsabilidad de creerle a Dios. Ya has muerto, ya has resucitado, ya eres, ya venciste, ya tienes, pero al mismo tiempo debes esforzarte por ser, vencer y tener. Ya eres, pero esfuérzate por serlo. Paradoja. Créele a Dios y busca las cosas de arriba. Es una sinergia, si se fijan bien, es una sinergia. Si el Espíritu produce obediencia en tu vida, Dios recibe la gloria y tú recibes el gozo. Todos ganan. Todos ganan. Hay que encontrar esas sinergias en donde todos ganan. Por ejemplo, una sinergia que todos conocemos, el divorcio. Todos pierden. Todos pierden.
Satanás le susurra a una de las parejas, no te dejes, a la otra lo mismo, chocan, pues vete al diablo, pues sí, pues ya me largo, y sí, tú también. Todos pierden. En los escenarios ganadores de Dios, todos ganan. Siempre hay que buscar ese tipo de escenarios. Ya para terminar, dice aquí Pablo en 1 Corintios, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ver, Dios, ¿quién te entiende? Han sido llamados, han sido santificados, llamados a ser santos. Entonces, ¿ya son o apenas fueron llamados? ¿Cómo está? Las dos cosas son ciertas. Ha sido santificado y también ha sido llamado a ser santo. Las dos cosas son ciertas. Diría yo, San Héctor, San Eric, Santa Fernanda, y así todos ya somos santos, pero también estamos llamados a ser santos. Dios te unió a Él para santificarte, guiarte, esculpirte y disfrutarte. Todo esto en una relación gozosa y deleitosa directamente contigo, sin intermediarios. Eso es el cristianismo, una relación deleitosa que produce gozo, obediencia y que la produce el Espíritu Santo dentro de nosotros y que no cuesta trabajo. Nadie está diciendo, ¡ay, ahora tengo que leer! ¡Ay, qué flojera! Ahora tengo. No, lo produce Dios de una manera gozosa. Y por eso el título del estudio: cree que eres lo que Dios dice que eres. Y diría yo también, cree que eres como Dios dice que eres. Créele a Dios y la misma fe te va a ayudar a hacerlo, a verdaderamente ser de esa manera. Hay que creerle a Dios. La justificación es por fe, sí, ahí yo creo que todos estarían de acuerdo. La justificación es por fe. La santificación también es por fe. ¿Quieres ser santo? Créele a Dios. No hay otra forma. Si no, vas a caer en legalismos y en cosas bastante feas. Bueno, pues vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios. Dios, te damos muchísimas gracias por todos estos pasajes. Gracias, Dios, porque nos hiciste volver a nacer y empezamos a existir espiritualmente, y pusiste tu espíritu en nosotros, y ahora quieres que andemos en el espíritu. Ayúdanos, Dios, a ser verdaderamente espirituales, a creerte, a caminar contigo, a obedecerte, pero principalmente porque te creemos, porque creemos lo que dices, creemos tus promesas y queremos que se hagan una realidad. Ayúdanos, Dios. Sabemos que la vida cristiana no es vivida por el cristiano, sino vivida por ti en el cristiano. Ayúdanos a actuar el milagro, a ver cómo se caen las murallas de todas las fortalezas que nos atacan solamente porque te creemos. Ayúdanos en verdad a tener victoria en esto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.